Bienvenidos a un nuevo episodio acá en mi canal de YouTube, Ruta Inversionista, mostrándoles la actualización de mi portafolio de inversión en el mercado de valores. Si eres primera vez que ves este video, junto con mi esposa empezamos a invertir en el mercado de valores desde hace 5 años aproximadamente, donde empezamos con $500 utilizando la estrategia centrada en ingresos con fondos ETFs en el mercado de valores que producen dividendos altos, y pues en este momento nuestro portafolio está en un valor de mercado finalizando enero de $319,000, pero produciendo en enero unos dividendos de ingreso pasivo de $9,183. Y pues acá les voy a mostrar un poco de los movimientos y los cambios más significativos en el mes de enero. Esencialmente teníamos bastante todavía en las cuentas TFSA con activos como HPYT, UMAX, y lo que hicimos fue vender y liquidar todo lo que estaba en las cuentas TFSA para pasar a nuestras cuentas margin a través del broker que utilizamos, que es un broker regulado en Canadá con más de 10 años, se llama Wealthsimple. Para mí es la mejor institución financiera en Canadá, y a través de la cuenta margin poder apalancarnos con los préstamos que hace el broker. Y esencialmente pues ahí cambiamos HPYT, UMAX por QDAY. También vendimos ENCL ahí en TFSA para comprar HYLD, QQCL y HGIS. Esencialmente esas son las posiciones principales, que son BY, HGIS, HGIS en dólares americanos en listado en Canadá, HYLD, QDAY y QQCL. ¿Okay? Entonces también dentro de la cuenta RSP hicimos una venta de algunos activos. Solo dejamos QDT y Clip. Lo que hice fue sacar $8,000. Hice un video también en TikTok e Instagram corto, mostrando pues que nuestro portafolio, así activos como por ejemplo aquí QDT, que me muestra que está en valor de retorno en el Wealthsimple de menos 9.55, pero esencialmente lo que tiene, y hablando de la RSP, si sumamos los dividendos que nos ha entregado, que en este caso por lo menos en esta cuenta los dividendos que ha entregado el QDT ha sido $2,062. Entonces el retorno total nominal es de 5%. Entonces es importante entender esto, y ya he hecho varios videos, sobre todo para las personas que utilizan estrategias centradas en ingresos, como esos yield de distribución son bastante altos y el yield de distribución que hace viene del NAV, del Net Asset Value. Entonces es importante al retorno total que muestra aquí Wealthsimple, por ejemplo. Aquí no está sumando la distribución de dividendos, pero en ese caso yo en mi fórmula tengo acá sumado la distribución de dividendos, obviamente teniendo en cuenta mi precio promedio, mi precio de libro y mi precio de mercado. Sé que ha subido un 5%, entonces es positivo. Entonces así lo que hicimos fue vender algunas posiciones dentro de la RSP, sacar, porque recuerden que para los que están en Canadá pueden retirar de la RSP siempre y cuando su marginal tax rate sea bajo. En este caso, como nuestra mayoría de ingresos vienen por inversiones, entonces es más eficiente, nuestro ingreso marginal es más bajo, entonces al sacar de la RSP pues se taxa a muy bajo. Entonces saqué como $8,000 americanos y los pasé a la margin account, comprando precisamente más activos como son QQCL y BYHGIS esencialmente. Entonces, eventualmente, con los años, en unos 2 o 3 años más adelante, iré sacando paulatinamente así de $8,000 de la cuenta RSP. Porque precisamente no necesito en mi caso la RSP, porque al no tener ingresos por empleo, nuestros ingresos son más eficientes a nivel de impuestos por inversiones. Entonces en una cuenta margin, así sea una cuenta taxado, nuestras distribuciones pueden ser a $0 de impuestos, porque precisamente la distribución que se hacen en este caso son de ROC, Return of Capital, y se hace eficiente a nivel de impuestos. ¿Okay? Esencialmente ahí voy a dejar todavía Clip y QDT en dólares americanos. Estos distribuyen semanal, se va reinvirtiendo y pues como ven igual está en positivo, y más adelante en los próximos años pues voy sacando así de a poco hasta poner todo en la margin. ¿Por qué la margin? Porque precisamente puedo tener el apalancamiento. Ojo, precisamente esto es únicamente contenido educativo, yo no soy asesor financiero, simplemente les muestro mi experiencia como inversionista
y como las opciones sobre todo para Canadá de cómo pueden optimizar los impuestos, ¿ok? Y finanzas para llegar a metas financieras. Entonces en ese caso, pues obviamente dentro de la cuenta margin, yo lo que mido es cuál es mi margen usado, que en este caso para enero el margen usado que tuvimos fue de $118,000 entre ambos perfiles y teniendo un interés de $477, pero esos intereses pues obviamente son pagados con la distribución que tenemos con los activos que tenemos, que más o menos digamos que si hablamos que fuera el 15% promedio de yield, aproximadamente esos $118,000 producirían unos $1,400 y de ahí sale para pagar automáticamente. Y pues para los que de pronto están nuevos en el tema de las cuentas margin, automáticamente cuando llegan esos dividendos se suman a la cuenta y reduce el margen usado. Entonces ahí yo puedo definir si quiero ir a comprar otra vez ahí mismo, puedo definir si quiero reinvertir los dividendos de manera automática o lo puedo hacer manualmente si así deseo, ¿okay? Pero digamos que así es como funciona. Entonces yo lo que mido es precisamente es el margen usado, cuál es el requisito de margen y también cuál es el buffer de margin buffer que tengo para que si el mercado podría llegar a caer tanto un porcentaje o mi portafolio para poder llegar en una zona de margin call, ¿ok? Entonces digamos que esto es un poco más de mayor riesgo porque estoy invirtiendo con préstamos, entonces muy delicado esto, para que antes que ustedes inviertan en cuentas margen, se eduquen bastante en todo esto. Una herramienta fácil sería mi curso online, porque en mi curso online explico a fondo todos esos detalles de cómo funciona el tema de las cuentas margin, todos los conceptos de precisamente el margin call, el margen usado y todo eso. Entonces bastante interesante, está todo eso bien en detalle y muy dinámico dentro de mi curso online, ¿ok? Pero pues ya volviendo al portafolio en sí, pues digamos que el portafolio obviamente, y para esto que grabo que es la primera semana más o menos de febrero, pues viene en bajada el mercado estas últimas semanas después del fin de enero, y bajando también el Bitcoin, pero pues digamos que en este momento nuestro portafolio está alrededor de $304,000, pero finalmente los dividendos están llegando independiente de cómo esté el mercado. Por eso me gusta tanto la estrategia centrada en ingresos y con eso cubrimos el interés del margen usado, pero adicionalmente, y tengan en cuenta que esos intereses del margen usado, que digamos para el año pasado tendría que ser la suma, por aquí puedo hacerlo más o menos fueron para el año pasado $1,900 en intereses solo del préstamo de margen que tuve con Wealthsimple, pero esos, cuando esté haciendo mis impuestos, esos $1,900 son deducibles de mis impuestos, entonces aún más se deducen impuestos, así que ya esté bien bajo, aún baja más porque precisamente son deducibles de impuestos esos intereses al ser utilizados para inversiones. Listo, entonces en sí es eso, esos son los cambios. En sí tengan en cuenta que yo estoy muy enfocado en activos centrados en el mercado de Estados Unidos, sobre todo en empresas de tecnología, utilizando pues obviamente algunos que están más hacia el Nasdaq, también con BY y HGIS, son de bastante volatilidad, entonces por eso en menos de una semana pasó el portafolio de 338,000 a 304,000, es decir, ha bajado más de $30,000 en menos de una semana, pero precisamente es porque estoy bastante apalancado, pero pues obviamente esto es a largo plazo y no me preocupo porque llegan los dividendos, ¿okay? Entonces es la estrategia que yo utilizo, así es como está el portafolio. Obviamente precisamente estoy controlando precisamente el margen usado del margin buffer y bueno, así es esencialmente cómo está el portafolio ahora en enero. Para las personas que quieren saber cómo más sobre todo este tema y cómo reducir sus impuestos, pues yo los invito a que puedan tomar una sesión conmigo, o mi curso online para aprender más en cómo pueden optimizar sus impuestos, sobre todo ahora en febrero, que es el límite para que ustedes aporten en su cuenta RSP, porque van a poder reducir sus impuestos de manera más eficiente
junto con la RSP que tiene la fecha del 25 de febrero para que cuenten la deducción del 2025 y pues obviamente todo depende de sus ingresos. Si son ingresos por empleo, pues sí pueden estar en un marginal tax rate más alto, entonces es importante que ustedes puedan bajar esos impuestos y pues que conozcan esto pues, a través de una sesión conmigo y ver cómo ustedes aprenden a utilizar esas cuentas de inversión. Eso lo pueden hacer a través de una sesión conmigo o mi curso online. En la sesión pues nos vamos a sentar donde yo les puedo explicar bien a fondo cómo funciona ese tema de las inversiones, los impuestos e invertir en el mercado de valores a través de Canadá. Si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.